soy candidato bondadoso y practico la equidad. Pues muy encantado de regalarme unos minutos al señor, mi oponente. Bueno, muy buenas noches, hermanos y hermanas del Perú. Para mí es un honor de estar, para mí es un gran honor de estar esta noche con ustedes para compartir la visión que tengo para nuestro país en términos de cómo confrontar, de cómo sacar las raíces que permean toda la sociedad relacionada a la corrupción. Ustedes se preguntarán por qué este candidato viene con risas a pesar de que le robaron sus minutos y a pesar de que le dieron 0% según una encuesta el lunes pasado. Hermanos y hermanas del Perú, yo soy un candidato invisible. Yo represento a los hermanos y hermanas ahí, en los cerros, invisibilizados por la pobreza y por la corrupción, invisibilizados por la corrupción que ha llegado a la zona andina, que también ha llegado en la zona amazónica. Parece como que el 0% me sigue en todos los sitios. Hace unas semanas atrás tenía el 0% de chance para venir a este evento muy importante para nuestro país, porque la Contraloría había invitado solamente a los 5 candidatos que supuestamente están liderando la encuesta. Pero para mí, la encuesta es importante, es un indicador importante, pero para mí, el 0% vino cuando yo nací. Yo nací viajando en la Amazonía, ahí en el río Ucayali, en el departamento Ucayali. Tenía 0% de chance de sobrevivir porque nací viajando en la canoa. Así que el 0% me sigue en todos los sitios. Pero una gran cosa. El 10 de abril, ese 0% lo vamos a agregar un 5. Más punto y 1. Y vamos a ser presidente. Porque quinto poder de la sociedad. La población en la costa Sierra y Selva quiere un candidato transparente y honesto. Es interesante un poco analizar para ver la correlación entre cómo es que los primeros 5 candidatos tienen una cobertura muy amplia en la sociedad en estas elecciones, porque hay una correlación positiva entre los candidatos que están supuestamente liderando la encuesta y también la cobertura de la prensa que ellos han tenido. Yo me pregunto, ¿hay una conspiración acá? ¿Es esto parte de una corrupción? Donde se está invisibilizando, marginando a otros candidatos. Hoy no vengo a hablar de las cosas conceptuales o teóricas de la corrupción. Hoy vengo a denunciar los efectos, las consecuencias de la corrupción en la costa Sierra y Selva. Hermanos y hermanas del Perú, nuestro país está sangrando porque la corrupción se ha institucionalizado en todas las instancias del sector público y también del sector privado. Ahora quiero rápidamente hacer mención a algo que está en mi corazón, porque yo quiero mostrar y compartir los efectos que tiene la corrupción con la gente más abandonada, con la gente más marginada de nuestro país. Yo quisiera invitar a los hombres y mujeres de prensa para que puedan viajar a la zona de Andoas, en Loreto, donde están los pueblos indígenas tomando agua contaminada por arsénico. Agua contaminada, no por un año, no por 5 años,
sino por más de 45 años. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de pequeñas reglas, leyes, que nadie las cumple, porque esas leyes y reglas no tienen ningún significado para un corrupto. Esa contaminación medioambiental que uno puede ver en la Amazonía también está muy marcado en la zona andina. ¿Por qué tenemos que hablar, por qué tenemos que hacer una correlación entre la corrupción y la contaminación medioambiental? Porque justamente hay una colusión, hay una especie de amarre entre los agentes corruptos del Estado con el sector privado. Yo creo mucho en la inversión privada, pero la inversión privada tiene que respetar los derechos humanos y también los derechos medioambientales de nuestro Perú. Pero también la corrupción no está en el sector público o en el sector privado. Hay una especie de contacto memético en la población de nuestro país, donde las instituciones corruptas, donde los corruptos nos han hecho creer de que es algo normal en nuestro país, de aceptar de que los políticos tienen que robar con tal que hagan obras. Una encuesta de Proética muestra de que más o menos como 80% de nuestro país, de nuestra gente, cree de que es algo normal de que los políticos roben, pero que hagan obras. Hermanos y hermanas del Perú, para mí esto es inaceptable y lo debe ser también para ustedes. En un sistema de corrupción hay dos elementos fundamentales. Una es la persona que corrompe y la persona que recibe la corrupción. Este sistema tan enraizado en nuestro país es muy difícil. Es muy difícil de poder quebrar este sistema obsoleto y corrupto. Pero ahora quisiera rápidamente hablar sobre los efectos de la corrupción en el sistema privado en nuestro país. Obviamente sabemos de que la corrupción es un cáncer maligno que está matando a nuestro país. Pues la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? El ciudadano común y corriente, porque quiere librarse de una multa, pide al oficial, al policía, una coima de 20, 30, 50 soles. El ciudadano simplemente sale de esta situación y uno comienza a denunciar porque hay una corrupción en el sistema policial. Hermanos y hermanas del Perú, cuando hablamos de la corrupción no solamente estamos hablando de una transacción financiera de 50 soles, estamos hablando de transacción de miles de millones de dólares en nuestro país. Una información que nos muestra la Contraloría es de que anualmente perdemos 10.000 millones de soles por corrupción. Si tú sumas eso, en los 10 años hemos perdido 100.000 millones de soles, que es equivalente al 25% de nuestro PBI. Hermanos y hermanas del Perú, cuando hablamos de la corrupción no solamente es una transacción de bajo monto, sino es una transacción de un monto muy alto en nuestro país. La corrupción es cuando el ciudadano, ya sea nacional o internacional, evita para pagar sus impuestos. No solamente los impuestos pueden ser de 1.000 soles o impuestos de miles de millones de soles.
hablemos un poquito cómo es que esto afecta al sistema de inversión en nuestro país. Quiero mencionar rápidamente el asunto del señor Lelio Valareso, al ex vicepresidente de la Prefiel. ¿Dónde está este señor? ¿Acaso el sistema de justicia en nuestro país ya lo ha capturado? No, porque es un sistema que protege los corruptos en nuestro país. Hay una agenda muy consolidada en nuestro país para saquear los recursos, en vez de invertir en salud, educación y nutrición en nuestro país. Y las pérdidas por la corrupción es inmensa. Aquí quiero compartir rápidamente, quizás muchos de ustedes no me conocen porque una encuesta ya me ha invisibilizado, ya me ha marginado este lunes. Hace 2 semanas atrás teníamos más o menos como 1% de intención de votos. En 2 semanas nos quitaron, nos aniquilaron. Yo soy hombre del pueblo. Como ya les mencioné en el comienzo, nací viajando en la Amazonía del Perú, en el río Ucayali, con 0% de probabilidad para vivir. No había escuelas en mi comunidad. Teníamos que nosotros caminar 1 hora para ir a un colegio. Teníamos que también remar por casi 1 hora. Pero ustedes dirán, pues sí, pero es bonito navegar en el río, es bueno hacer ejercicio. Pero ¿saben una cosa? Yo no tenía escuela, yo no tenía pizarra, yo no tenía colegio en mi comunidad por la culpa de la corrupción. Porque los agentes del gobierno, el gobierno local, regional y central, como sabemos, se llevan 10.000 millones de soles cada año. Y así afecta a todos los peruanos y peruanas en nuestro país. La corrupción no solamente es un tema conceptual y teórico. La corrupción es un tema que afecta el desarrollo de nuestro país. Cuando los corruptos se roban la plata de nuestro país, tenemos menos recursos para invertir en la construcción de escuelas, colegios, hospitales. El 79% de los colegios en zonas rurales no tienen agua y saneamiento. El 65% de los colegios a nivel nacional están colapsados por la culpa de la corrupción. La pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Yo he sido funcionario de UNICEF, del Banco Interamericano, también del gobierno de California y también en Sinaloa. Es bonito hablar de las propuestas, de las estrategias, de cómo romper la estructura de la corrupción en el Perú. Pero yo les digo una cosa, la cosa es tan sencilla, porque la primera cosa que tenemos que tener es el liderazgo. Le resta 1 minuto. Gracias. Actualmente se relativizan los conceptos. Hay un postmodernismo de interpretar el acto de criminalidad. Matar a las personas con las Fuerzas Armadas no es un error. Es un horror, hermanos y hermanas. Tener sexo con un menor de edad no es un horror. Es un delito, es un horror. Como presidente de la República, yo voy a reformular la Contraloría para que el Contralor sea elegido por el voto popular. Voy a quitar la inmunidad presidencial y también la inmunidad parlamentaria y la no reelección de los parlamentarios. Asimismo, vamos a crear el 5.º poder de la sociedad para que
La población, los barrios, pueden controlar cada 6 meses a todas las autoridades elegidas. Para terminar, hermanos y hermanas del Perú, tenemos una oportunidad el 10 de abril para cambiar el destino de nuestro país. Yo soy un hombre del pueblo, trabajador, honesto, transparente. Esas virtudes yo voy a traer como presidente de la República. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Respetable el tiempo parlamentario. Voy a escuchar la propuesta del señor Miguel Hilario en materia de corrupción. Vamos con el señor Carlos Paredes con la rueda de preguntas. Señor Hilario, buenas noches. Yo quería preguntarle cuál sería su primera medida factible, viable, realizable para luchar contra la corrupción de llegar usted a ser presidente. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es una reforma estructural de la Contraloría General de la República y vamos a tener que cambiar las leyes para que el Contralor sea elegido por el voto popular. ¿Por qué? Porque eso es muy importante, porque como presidente de la República, pues yo no puedo destinar a un amigo, a la persona que conozco, para que me controle. Es inviable. En ninguna sociedad democrática consolidada, eso es viable. 2, tenemos que quitar la inmunidad parlamentaria al presidente, porque el presidente es un ciudadano más, es un ciudadano no más ni menos. En segundo lugar, tenemos que nosotros quitar la inmunidad parlamentaria a los congresistas y la no reelección. Pero una cosa más, tenemos la propuesta de crear una unidad de investigación aleatoria, que eso sería una especie de control psicológico para los corruptos en el país, para que tengan miedo. Es decir, un ejemplo, de una forma aleatoria se escoge a una municipalidad para hacer una pre-investigación. Eso va a permitir a que el señor alcalde corrupto tenga miedo, porque en cualquier momento me pueden hacer una auditoría preventiva, para que yo pueda rendir cuenta a la población. Pero sobre todo, es importante mencionar de que podemos tener miles de leyes para combatir la corrupción. Pero desde que la democracia ha retornado a nuestro país en los últimos 35 años, esto no ha funcionado. Según la entidad Transparencia Internacional, este año, o el año pasado, perdón, la corrupción ha aumentado en nuestro país. Desde 88 hasta 86, en términos de rango. Entonces, las políticas que hemos tomado en nuestro país no han funcionado. Y ahí la importancia de traer el quinto poder de la sociedad, lo cual es la población. ¿A qué me refiero al quinto poder? Quinto poder es sencillamente una población organizada con una veeduría que va a fiscalizar cada 6 meses a los alcaldes, a los gobernadores, incluyendo al presidente de la República. ¿Por qué? Porque el líder tiene que comenzar a dar ejemplos. En mi gobierno, en el gobierno de Miguel Hilario, vamos a rendir cuenta a la población de cada sol que cada peruano ha contribuido. Señora Sigrid Bazán. Señor Hilario, mi pregunta va orientada básicamente a un caso en específico al que usted ha aludido, que es el del señor Valareso, ¿no es cierto? Es expresidente de la CONFIEP, que, como usted ha dicho con toda justicia, viene estando prófugo hace más de un año, le debe 6 millones al Estado por defraudación tributaria. Y mi pregunta sobre el tema de corrupción a raíz de ese caso es la siguiente. Normalmente el fenómeno de corrupción implica un enriquecimiento de los funcionarios que se benefician de la corrupción. ¿Cómo haría usted en su gobierno para ubicar dicho patrimonio? ¿Cómo haría usted en su gobierno para ubicar el patrimonio, o digamos los millones de soles defraudados, no tributados de esta persona? La primera cosa que nosotros vamos a hacer es cambiar la ley para que tengamos una transparencia total, no un secreto bancario tributario para nadie.
Uno. Dos, tenemos que tener una unidad financiera con más personal, con más staff y también con más recursos y con más entrenamiento. Esta unidad tiene que expandirse a nivel local, regional y nacional para tener una gestión pública inteligente que nos permita no solamente tratar de seguir la plata cuando un corrupto o una corrupta se ha robado la plata del Estado a través del no pago de impuestos, sino que tenemos que tener una política de prevención y también de prevención. De ahí la importancia de crear y el empoderamiento de la unidad de inteligencia financiera y también el tema de la propuesta para el fortalecimiento de la regiduría social para fiscalizar a todas las personas que han sido elegidos a nivel local, regional y nacional. Bien, Daniel, breve, por favor. Secretario, usted ha planteado la designación del Contralor General de la República por voto popular. ¿Sabe de alguna experiencia en otros países exitosa en ese sentido? Bueno, por ejemplo, en el sistema de la gobernanza, bueno, déjenme retroceder un poquito. En un sistema democrático tenemos que tener los chequeos y balances. En teoría en Perú tenemos eso, pero no funciona. Desde el retorno de la democracia en nuestro país, de los 1980 hasta la fecha, el sistema no funcionaba. Porque todo el sistema es un sistema artefacto, no funciona, es un sistema obsoleto. Ahí la importancia de poder retomar esta reforma a través de una alianza estratégica con la población. La población tiene que tener una concientización de que no pueden solamente ir a votar cada 4 años o cada 5 años, sino tenemos que tener una política de concientización que tiene que comenzar desde inicial, primaria, secundaria y universidad. Por ejemplo, el sistema democrático en Estados Unidos tiene un sistema muy enraizado en los chequeos y balances. Ahí, por ejemplo, el fiscal es elegido por el voto popular para que realmente haya un control que permita al que el presidente, actualmente el presidente es un caudillo en nuestro país, es cuasi rey, que manda a todo el mundo lo que tiene que hacer, manda a esconder lo que se tiene que esconder, pero tenemos que voltear este sistema que no funciona. Y yo como presidente voy a rendir la cuenta, no solamente al Parlamento, voy a rendir la cuenta a la población. Y este liderazgo tiene que comenzar conmigo, no a través de unas teorías conceptuales de vamos a tener una estrategia para erradicar la corrupción en un gobierno local o regional o nacional, sino ese cambio comienza conmigo como presidente de la República. Si alguno considera hacer una repregunta al candidato. Muy bien, con eso entonces declaramos cerrada, terminada la exposición del señor Miguel Hilario en materia anticorrupción. Por favor, porque el otro candidato me ha robado mis minutos, si me permite un minuto porque... No, ya tuvo sus 15 minutos, ¿ah? Eso ¿No? sí, usted tuvo sus 15 minutos. Sí, pero el señor me ha robado mis minutos, solamente quisiera 30 segundos para dirigirme a la población. Por favor. Muchas gracias, muy malo. Hermanos y hermanas del Perú, yo sé de que hay 18 candidatos más uno que está en la prisión. Yo sé de que ustedes tienen la oportunidad para poder elegir a uno de nosotros. Pero yo les pido una cosa. Espero que no escuchen sus palabras, sino que miran su corazón, su espíritu. Yo soy hombre del pueblo. Los logros que he tenido
a nivel profesional y académico son logros que he tenido porque he sido un hombre correcto, transparente y honesto. Como presidente de la República, esa transparencia y honestidad voy a traer para todos ustedes. Pido su voto, pido su apoyo para cambiar el estilo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Culmina entonces la participación del señor Miguel Hilario. Ha recibido de la Contraloría General de la República 5 memorias de las conferencias anticorrupción internacional pasadas, las mismas que contienen el análisis de los expertos internacionales y nacionales que estuvieron presentes en la calle para hacerle frente a ese flagelo llamado corrupción. Muchas gracias.